escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza. Recupera, recicla. Comunidad de Madrid. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radar Empresarial. En el radar empresarial de hoy, es lunes 15 de septiembre, analizamos la última información de The Wall Street Journal que asegura que United Health ha intentado reunirse con Donald Trump sin éxito. Tal y como asegura el medio, desde la empresa quieren discutir el programa Medicare que tantos quebraderos de cabeza le ha dado en los últimos meses. De hecho, el CEO de la compañía, Stephen Hemsley, se reunió recientemente con la jefa de gabinete de Trump, con Susie Wiles, para discutir detalles del programa médico. ¿Qué sabemos? Roberto Sol, buenos días de nuevo. En los últimos meses, Susana, el Departamento de Justicia ha estado investigando las prácticas de facturación de Medicare hechas por United Health. Aunque en julio la aseguradora aceptó colaborar con el organismo, desde el gobierno de Estados Unidos investigan actuaciones fraudulentas de médicos y enfermeras que sustentaban pagos más inflados o pagos en secreto a residencias de ancianos para reducir los traslados hospitalarios. Así reconocía los efectos que le ha causado Medicare a la compañía Tim Noel, director financiero y vicepresidente senior, en la conferencia para analistas del segundo trimestre.
Cuando preparamos nuestras ofertas de Medicare Advantage para 2025 en la primera mitad de 2024, subestimamos significativamente la tendencia médica acelerada y no modificamos las prestaciones ni de las ofertas ni de planes lo suficiente como para compensar las presiones que estamos experimentando ahora. Esto se vio agravado por la magnitud de las salidas previstas en todo el sector y la medida en que ahora vemos que los proveedores de atención médica están intensificando aún más los servicios en el sistema sanitario. La orientación cada vez más flexible hacia la que han evolucionado nuestras redes y diseños de planes de Medicare en los últimos años nos ha dejado menos capacidad para abordar estas tendencias en el año. La incertidumbre respecto a Medicare fue una de las culpables de los malos resultados que presentó la compañía en el segundo trimestre. Aunque sus ingresos se elevaron hasta los 111.600 millones de dólares, su beneficio por acción fue de $4,08, es decir, 37 centavos menos de lo previsto. Aunque parece que la compañía empieza a ver la luz, el martes pasado la aseguradora anunció que esperaba el 78% de sus afiliados de Medicare Advantage estén en plenos calificados con 4 estrellas o más el próximo año, algo que le dará mejores bonificaciones en forma de mayores ingresos que vienen del gobierno. La reforma de Medicare y de Medicaid es una de las mayores preocupaciones del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. Cuando juró su cargo, afirmó en febrero que Medicaid no está produciendo resultados de salud positivos para las personas. Además, los planes han cambiado mucho con la reforma Big Beautiful Bill, ya que según la Oficina Presupuestaria del Congreso, la ley podría provocar recortes automáticos de casi 490.000 millones de dólares a los dos planes entre 2027 y 2034, a pesar de que Donald Trump dijo que no iba a afectar a Medicaid y Medicare. No vamos a jugar con los demócratas, que están equivocados con el fraude y el abuso. De hecho, si miras lo que ha pasado, hemos retrocedido mucho. Nosotros nos ocupamos de Medicaid, nosotros nos ocupamos de Medicare. Ellos arruinarán Medicare y Medicaid, porque no tienen ni idea de lo que están haciendo, al igual que no tienen ni idea de lo que hicieron en la frontera. No tienen ni idea. Medicaid está en serios problemas con los demócratas. Medicare es un programa de cobertura de seguridad social aprobado por Lyndon Johnson en 1965, aunque desde sus inicios tuvo algo de polémica. El mensaje sobre el coste, no sea que el senador Russell se entere. Mi programa sanitario de ayer cuesta 300 millones de dólares, pero los idiotas tuvieron que proyectarlo a 5 o 6 años vista, y cuando los proyectas al primer año cuesta 900 millones de dólares. Pero lo primero que hace Dick Russell es venir corriendo y decir: Dios mío, tienes un programa sanitario de 1.000 millones de dólares para el año que viene. Por lo tanto, ahora estoy en contra de todo ello. ¿Me siguen? Ahora no queremos agitar más el avispero, pero tenemos que hacerlo. El panorama de la compañía cambió completamente cuando su anterior CEO, Brian Thompson, fue asesinado por Luigi Mangione. Tu dinero, tu impacto. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Los lunes a esta hora, pasadas las 10 de la mañana, siempre miramos a los metales preciosos, al oro, a la plata, al paladio, al platino, para ver cómo componer, cómo crear una cartera y para ver cuánto la tensión geopolítica, los distintos conflictos en distintos puntos del mundo, pues pueden afectar, pueden seguir propulsando el precio de las materias primas. Me acompaña Javier López, que es director CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, entre los últimos o penúltimos episodios, esa escalada entre Rusia y Polonia la semana pasada, no sé si ha tenido algún efecto directo en el precio de la OTAN, del oro, porque veíamos que invocaban al artículo 4 de la OTAN tras las incursiones de drones para tener una reunión de urgencia y para ver cómo actuar. ¿En ese momento viste pico? ¿Hubo entrada de dinero en el oro? Pues en el momento de que se hizo la comunicación, la invocación del artículo 4, hubo un poquito de revuelo en el mercado, pero que después se diluyó. No obstante, siempre todo esto es echar un poquito más de leña siempre al fuego para crear un poco más de incertidumbre. Pero de momento, la verdad, hubo un impacto puntual y después se diluyó. Pero sigue en el fondo, obviamente, toda la situación geopolítica que efectivamente favorece la entrada de compras en oro y en otros metales. Y esto puede, siempre ha habido tensiones geopolíticas, Javier, y siempre ha habido tensión en alguna que otra parte del mundo, porque ahora es diferente. No Correcto. sé si ahora esa tensión es mayor, si los medios de comunicación o las redes sociales lo están amplificando todavía más y lo sabemos todo en tiempo real, y eso es un elemento más de tensión o de reacción rápida. Tú has dado ahí en la clave, Susana. Realmente parece que hay, hay una guerra de medios, a ver cuántos ha disparado Rusia, cuánto ha disparado Ucrania, a ver quién es el que la hace más gorda. Y realmente tenemos una sobresaturación de información que, te digo, el tema es complicado, hay una guerra, muere gente, pero como tú dices, siempre hay otra serie de guerras olvidadas a lo largo del mundo, y resulta de que, tenemos el tema de Gaza, tenemos el tema en África, que hay 4 o 5 guerras, y todo esto crea tensión de forma continuada. Que está centrado aquí, muy bien, porque la primera potencia mundial, Estados Unidos, se ha hecho eco de que efectivamente hay que centrar todo esto y luego con el tema de aranceles. La situación geopolítica, de una manera o de otra, no cambia y siempre hay. Y todo esto obviamente también afecta no solamente a los metales preciosos, sino al resto de la economía. ¿Tú crees que esto va a seguir escalando o ya el techo está cerca? Porque hemos visto al oro, ¿cuánto ha subido los 3 últimos años? ¿Ha duplicado su precio? Y claro, a mí me escriben muchos oyentes y me dicen: oye, Susana, llegó a tiempo, la fiesta ya está terminando, si compro oro físico, lo hago a través de un ETF. Hay muchas dudas, además, entre gente que a lo mejor jamás ha invertido. Pues la fiesta no ha hecho más que empezar, es decir, estamos todavía en el tercer ciclo de evolución del oro. Si miramos realmente en función de la existencia, en función de su uso, en función de la demanda, en función de su situación como alternativa de inversión a otro y como refugio, resulta de que obviamente nosotros el escenario que estamos viendo es un escenario de subida todavía mucho más rico. Proporcionalmente el valor con respecto al precio resulta de que está infraponderado. Fíjate lo que te estoy diciendo, a pesar de estar en máximos.
pues resulta de que el escenario es de multiplicar por 2, 3, 4 y hasta 10 el precio actual de no solamente del oro, sino del resto de los metales. Y además del oro, ¿cómo estás viendo al paladio, a la plata, al platino? Pues mira, la plata el otro día volvió a tocar los 42, está ahí y con el objetivo claro de intentar llegar a los 44, 45 en este año. La plata todavía está infravalorada respecto al oro y además vuelve otra vez a utilizarse no solamente como metal industrial, sino también como metal de reserva alternativo barata al oro, como valor refugio, con lo cual su demanda sigue aumentando, los costes siguen también aumentando, el precio, por tanto, debe de aumentar. Paladio, su uso bajó un poquito cuando cambió todo el tema de la automoción eléctrica, pero vuelve otra vez a estar en la industria como alternativa a otra serie de procesos industriales y otra serie de por ejemplo, aleaciones nuevas. Los metales industriales, dentro de la volatilidad que tienen, pues tienen todavía un recorrido muy alto, obviamente no sin estar claramente, el camino va a haber correcciones, obviamente, que serán oportunidades, como siempre decimos, para comprar. Ya. Y luego, si yo quiero empezar desde cero, ¿qué consejo me darías, Javier? Pues mira, primero informarse acerca del funcionamiento del mercado. Segundo, tener claro cuáles son los objetivos, tanto temporales como de importe. Es decir, nosotros siempre hemos fomentado la diversificación, es decir, que no solamente se tienen que poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, hay que empezar conociendo el oro, conociendo la plata, viendo las posibles alternativas con el resto de los todos metales, pero sobre todo creo que la buena información es lo fundamental, no solamente para esto, para decir, cuando se compra un fondo, se compra o se quiere comprar una acción, no se quiere invertir en inmuebles, realmente saber cómo funciona el mercado, cuáles son las alternativas, cuáles son los pros, cuáles son las contras, y a partir de ahí tomar una decisión. Entonces, con todo esto, gente, para crear una cartera, pues de oro, plata, paladio, pues siempre estamos recomendando pues un 40-40-20, 40 de oro, 40 de plata y 20% de metales industriales. Oye, ¿te podrías mojar y decirme, imagínate, saca la bola de cristal, onza de oro, precio pues, a 5 años, 5 años? Pues mira, voy a sacar la bola de cristal, y que esto no se tome como finales de este año posiblemente toque los 4.000. El año que viene posiblemente entre 6.500 y 7.500. 2027, 2028 terminará alrededor de los 10.000. De ahí para arriba, pues no sé exactamente. Ya no veo tanto en la bola, ya se me escapa en el tiempo. Bueno, sabes que todo esto queda grabado, ¿no? Totalmente. Escúchame, también nos dijeron que éramos muy exagerados cuando dijimos que íbamos a llegar a los 3.300. Y aquí estamos. Y para arriba, sin freno. Correcto. Javier López, Silver Gold Patrimonio, gracias, cuídate, enhorabuena, hasta el lunes que viene. Gracias, Susana. Adiós, gracias. Adiós. ¿Cómo que la mercancía no quiere salir? Que no quiere salir del almacén. Está preocupada. El cliente es nuevo y no sabe si va a pagar o no. ¿No se la puede convencer? Dice que o hay seguro de crédito o no sale. Nada protege mejor de un impago. Y ningún seguro protege como el de crédito y caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaución.es. Invierte a menor coste con Banco Big. Hemos reducido nuestras tarifas de trading de acciones, futuros, opciones y mucho más. Entra en bancobig.es y empieza a construir tu cartera de inversiones. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca a principios de este ejercicio, los mercados han reaccionado con un repunte importante de la volatilidad. La razón, bueno, lo recordarán aquel 2 de abril, la pizarrita y los aranceles a buena parte del planeta. Pero la nueva administración Trump ha promovido también medidas que afectan a sectores concretos, como por ejemplo el segmento de la salud. Hoy ponemos el foco aquí, lo hacemos con Blanca Gómez de Agüero. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Que es directora de ventas para Iberia de Safra Sarasim. Oye, cuéntame, ¿qué ha propuesto Donald Trump? ¿Qué medidas concretas está enfocando al segmento de la salud? Pues parece que el sector salud ha estado en el punto de mira de la administración Trump en lo que llevamos de año. Se esperan recortes en Medicaid, en el programa de seguros de salud para los ciudadanos estadounidenses que tienen menores rentas, de 900.000 millones de dólares en los últimos 10 años. Creo que lo habéis hablado hace poco, que estaba ahí metiendo antena. Sí, es que justo hemos hablado de United Health, que siempre a las 10 de la mañana hacemos ahí una sección, la hace mi compañero Roberto Sol, que le llamamos El Radar, donde ponemos el foco en una compañía para intentar formar y para contar un poquito más a fondo de cada una de las compañías y no quedarnos solo en la cotización y en los últimos resultados. Y la verdad es que es apasionante. Sí, muy interesante. Y bueno, también se siguen barajando aranceles para el sector farmacéutico, que desde Safra pensamos que no se van a implementar de forma muy, muy agresiva, porque iría en contra de otro de los objetivos de Donald Trump, que es disminuir los precios de los medicamentos. Desde Safra, desde nuestra gestora, estamos sobreponderados en el sector salud, porque vemos que las valoraciones están muy atractivas, están en niveles que no vemos desde la crisis de 2008 y pensamos que los riesgos políticos y la debilidad del dólar están descontadas en el precio por lo menos hasta finales de año. Uh-huh. Y bueno, dicho esto, Susana, hay que tener en cuenta que el sector sanitario es muy heterogéneo, por lo que no todos los segmentos están igual de expuestos a los recortes de gastos de Estados Unidos, a los aranceles, y por lo tanto no van a tener las mismas rentabilidades. Bueno, es que dentro del sector salud hay de todo, desde farmacia hasta bioquímica, hasta tema de tecnología médica, hasta tema incluso de inmobiliario ligado a residencias, ¿no? A hospitales. Es muy amplio. Diverso. Sí, uh-huh. Sí. Y bueno, en cuanto a, por definirte de la forma más breve posible la tecnología médica, yo te diría que son 3 cosas: implantes, aparatos de uso externo y equipos médicos. Por lo que no solo es un segmento, como estamos comentando, muy, muy diferente a lo que son servicios y medicamentos, que están más en el foco político, sino que la tecnología médica además aporta las soluciones a muchos de estos problemas. Por ejemplo, gracias a los avances en la MedTech, en la tecnología médica, las cirugías son menos invasivas y el periodo de convalecencia de los pacientes es menor. Por lo tanto, pasan menos tiempo en el hospital y se reducen los gastos de hospitalización. Uh-huh. Hablando de costes, la tecnología médica representa solo un 6% del gasto público en sanidad en Estados Unidos, mientras que otros segmentos como son los servicios, los hospitales y los medicamentos representan un 70% del gasto público versus el 6% de MedTech.
Por lo que están muchísimo más expuestos pues, a las medidas de la administración Trump. Y las rentabilidades también son muy diferentes entre estos subsegmentos. Si nos fijamos en el histórico de los últimos 26 años, el sector sanitario en general ha tenido una rentabilidad per annum del 5%, la biotecnología y la farma del 3% por año, y el medtech de 7,5%, o sea, mucho mayor. Claro, hay que seleccionar bien, ahí se impone la gestión activa y mirarse una a una las compañías y los subsegmentos. Está claro que es un sector que combina un carácter defensivo más un carácter de crecimiento, sobre todo esa parte ligada a la tecnología. Muchos dirán, oye, las valoraciones, porque no hago más que escuchar que las valoraciones están muy ajustadas, que las valoraciones están muy elevadas. Aquí entiendo que también irá por segmentos e incluso irá por compañías y por regiones, ¿no? Bueno, las valoraciones no están tan ajustadas, están más bien muy atractivas. Si nos fijamos en el PER a 12 meses, está en niveles de su media a 25 años y está un 20% por debajo del PER a 12 meses del S&P 500. Es un sector muy defensivo porque la demanda de la medtech es muy estable, porque viene pues propiamente de la necesidad médica y está impulsada por megatendencias muy potentes, como es el envejecimiento de la población, que es innegable. De hecho, para 2050 se espera que el 25% de la población sea mayor a los 65 años y este grupo de edad gasta 3 veces más en gasto sanitario. Y bueno, esto no solo va a pasar en los mercados desarrollados, también en los mercados emergentes, pero lo que es más importante y lo que realmente diferencia a la medtech es que viene impulsada por la innovación tecnológica. Cosas como la miniaturización, la impresión 3D. Bueno, ahora la inteligencia artificial, ¿no? También el Big Data. Tienes exposición a muchísimas nuevas tendencias tecnológicas que al final pues mejoran los resultados y la vida de los pacientes. Entonces, este sería un buen momento para invertir, para posicionarse en sector salud y sobre todo en este subsegmento medtech. Sobre todo por las valoraciones y porque el crecimiento del BPA, si te fijas en el histórico, es un 75% mayor que el crecimiento del BPA del MSCI World, del índice en general. Desde Safra, ¿qué me ofrecéis? ¿Qué opciones o qué ramillete tengo? Pues mira, el año pasado compramos la gestora MIV, que es una gestora suiza y que se dedica exclusivamente a la gestión del fondo MIV Global Medtech. Y bueno, tiene un histórico de 20 años y lleva una rentabilidad desde el lanzamiento del 320%. ¿Cómo? Sí. 320%. Desde el lanzamiento, sí. Y bueno, es además uno de los pocos fondos UCITS que se venden en España que tienen una exposición pura a medtech, porque hay otros que lo combinan con servicios que están mucho más expuestos a las medidas de Trump en los próximos 4 años. ¿Qué más caracteriza a esta estrategia y esta gestora? Pues mira, yo te diría que es un fondo muy concentrado, tiene solo 40 posiciones, pero está muy diversificado, por lo que decimos, que tienes unos 25 subsectores que van desde el tratamiento para la diabetes hasta los equipos médicos, que son las máquinas de resonancia magnética. En cuanto a regiones, la mitad de la cartera está invertida en Estados Unidos, porque es donde están los líderes en este mercado. Y el resto sería un 10% en Europa y la exposición a Asia solo la tenemos a través de 3 posiciones, que son 3 posiciones japonesas. Y algo que caracteriza mucho a la medtech es que son sobre todo compañías de gran capitalización. Vale. En el universo, el 90% del universo medtech son compañías de capitalización de más de 3.000 millones de dólares. Y bueno, para organizar un poco la cartera... Eso, ¿cómo la organiza? Pues nos fijamos en lo que son los líderes del mercado, que son compañías muy diversificadas como Abbott Technologies, como Intuitive Surgical, que tienen valoraciones más moderadas. Eso sería como 2/3 de la cartera, y el tercio restante son líderes en innovación, que son compañías más especializadas y un poco más caras, sin pasarnos porque no invertimos en compañías que no sean rentables. ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Cómo llegan a componer esa cartera de 40 valores? ¿Cómo lo hace el equipo? Pues mira, son un equipo de solo 4 personas,
pero tienen una experiencia en tecnología médica de media de 25 años. Te digo en inversión en MedTech, no solamente en inversión en general. Y son perfiles que se complementan mucho entre sí. Hay unos con perfil más comercial, más financiero, y otros con un perfil más científico. Uno de ellos tiene un doctorado en biología molecular. Y varios de ellos son fundadores, o sea, están en la compañía desde su creación. Uh-huh. Si tuvieras que resumirme en 3 titulares, 3 líneas, las características de este vehículo para acceder al segmento de la salud y dentro de ese segmento de la salud al MedTech, ¿qué 3 cosas me dirías? Pues yo te diría que es único en España porque es el más puro de estrategias UCITS. La MedTech es muy diferente al resto del sector sanitario y te diría que combina lo mejor de los 2 mundos de ser defensivo por pertenecer al sector salud y la innovación tecnológica. Recuérdame el nombre de la estrategia. MIV Global MedTech. ¿Este año cómo lo está haciendo y con qué volatilidad lo está haciendo? Pues lleva como un 6% en el año y la volatilidad está bastante controlada. Muy bien, pues Blanca Gómez de Agüero, directora de ventas para Iberia de Safra Sarasim. Muchísimas gracias por las ideas, por la propuesta. E iremos viendo, ¿no? Y lo iremos contando desde aquí. Cuídate mucho, que tengas buen día. Igualmente. Hasta Susana, pronto. hasta Adiós. Luego. Yo, a la hora de hacer mi compra diaria, prefiero disfrutar de más calidad, más variedad para poder escoger, y para eso nada mejor que los supermercados del Corte Inglés, porque te ofrecen mucho más para ti y muchísimo más para tu compra diaria, más que cualquier otro supermercado. No solo en calidad, sino también en cantidad. Hay productos frescos y en variedad de productos y marcas para elegir, también mucho más en servicios exclusivos que marcan la diferencia, en productos locales, en productos sostenibles. Por eso yo siempre voy al Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés, porque encuentro mucho más para mi compra diaria. ¿Que buscas un vino reserva edición limitada en el Corte Inglés? Lo tienes. ¿Que buscas una lubina de pesca sostenible? En el Corte Inglés lo encuentras. ¿Que buscas un jamón de bellota 100% ibérico y de la marca más exclusiva? Pues lo mismo. Y así todo lo que quieras, desde cualquier producto de cualquier marca, incluidos todos los productos marca El Corte Inglés Selection, ya los más especiales de una denominación de origen o también alguna indicación geográfica protegida, sobre todo en vinos, quesos, frutas y verduras, carnes, conservas vegetales o pescados. Y además cuentas con servicios que nadie más te ofrece, como su cocedero propio de mariscos o el corte y envasado al vacío de piezas enteras de jamón y paletas. Comodidad 100%. Si buscas mucho más para ti, mucho más para tu compra, ve a los supermercados del Corte Inglés. Recuerda que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app. ¿Qué necesitas hoy? Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Consultorio de herencias, retomamos este espacio aquí en Capital Intereconomía. Qué ganas tenía, porque es de las secciones que más me gustan y yo creo que más ha cuajado entre los oyentes. Iciar Pernía, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Oye, te veo todavía muy color vainilla, ¿no? Un poco más limón, ¿no? Sí, ahí estoy. Sí, ahí, para que luzca todavía el moreno. Sí, todavía dura. He invertido horas. Sí, Iciar Pernía es socia directora de Legal por Naturaleza. Y además me decías que durante
durante estas semanas te ha llamado gente, ¿no? Preguntándote y diciendo, oye, yo te oigo en la radio. Sí, bueno, la verdad que me encanta. O sea, ha sido un verano bastante movido en ese sentido y, bueno, tenemos fieles oyentes, cosa que, bueno, me encanta. Incluso me han sugerido temas y la verdad que eso está fenomenal. Así que muy contenta y muy agradecida por este seguimiento. Bueno, saben que ustedes pueden plantear sus dudas sobre herencias, sobre testamentos, 915 33 18 51. Si lo prefiere pueden mandar mensajes escritos, mensajes a través de audio de voz al 609 22 47 16 y, como no, tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Me contaba Iciar que hace unos días llegaba a su despacho una familia queriendo dejar todo arreglado pues previo al fallecimiento. Eran previsores. Una de las hijas había sido favorecida durante su vida, mientras que la otra hija había salido adelante por sus propios medios. Pues a una le habían ayudado más y la otra pues un poquito menos. Imagínate, aterrizamos esta situación con un caso práctico para que resulte ilustrativo. Le llamamos Carlos. Carlos prestó dinero a su hija María para comprar una vivienda en Roma. Era su primer trabajo y en el extranjero. Sin embargo, cometió el primer error al no formalizarlo en un documento público o privado. No se puso nada negro sobre blanco, porque, bueno, pues le había dado el dinero, somos familia, es mi hija y, bueno, aquí la administración estaba a por uvas. Yo no sé, ¿esto puede ser fraude? ¿Esto es fraude? Puede llegar a ser fraude. De hecho, con su mejor intención, Carlos lo que había hecho era regalarle dinero a María sin conocimiento de la administración y puede llegar a ser una conducta fiscalmente fraudulenta. Claro, pues yo con mi hija puedo hacer lo que quiere, cuando quiera y donde quiera. Sí, por supuesto, pero que yo lo sepa. Yo, administración, tengo que saberlo. Me tienes que informar. Otra cosa es que tengas obligación de pago, pero de informarlo, sí. Vale. Luego ya veremos las consecuencias económicas. Claro, ¿y esto cómo se puede resolver una vez llegado hasta aquí, si no lo he hecho? Bueno, pues lo ideal es formalizar un contrato de préstamo entre familiares que no llevan interés y lo podemos hacer en documento privado o en documento público. En eso no hay ningún problema. Y lo guardamos en un cajón. Ya. Quiere decir que yo esto lo presento ante la Hacienda Autonómica, el plazo son 30 días desde que se ha formalizado esa firma, se presenta exento de pago, o sea, sí que hay obligación de presentación y ya está, y lo guardo en un cajón. Vale. Después de ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo tengo que declarar en la renta, que yo le he prestado a mi hija 20.000 euros. Y ella lo que debería hacer es devolverlo. Me da igual que me lo devuelva a 100 euros al mes, a 10.000 euros al año, a 5.000, da igual. Otra cosa será lo que entre nosotros luego acordemos. Bueno, pues luego te lo mejoraré en la herencia, bueno, pues te lo condonaré en el testamento. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero para hacerlo bien, legalmente y de cara a la administración, lo ideal sería hacerlo así. Claro, e imagínate que no lo formalizamos y que, no sé, ya han pasado años. ¿Ahí qué? Pues vamos a suponer que han pasado 3 años desde ese momento y pues ahora nos preocupamos y decimos, ¿y qué podemos hacer? Pues se puede entender por parte de la administración si ahora el 3 años y un día llega y me preguntan que es una donación en metálico sin pago de impuestos, por lo tanto es una donación encubierta. Ahí es lo que estábamos hablando, es un fraude fiscal. Entonces, ¿esto qué genera? Pues además del pago que lo va a girar la administración de oficio, sanciones y recargos. Y esto es innecesario para el donante y el donatario. ¿Por qué? Porque si mi padre me ha hecho una donación, quien debe presentar el impuesto de donaciones soy yo, donatario. Y mi padre, como donante, lo tiene que declarar en su renta. ¿Por qué? Porque es un dinero que sale de su patrimonio. Vale, y si yo solo quiero perdonar a mi hija, ¿qué pasa? Bueno, pues hacemos este documento privado o público y luego en el testamento yo puedo decir que le condono la deuda. Es decir, yo te perdono la deuda, no pasa nada. Entendemos que es una donación no colacionable, pero en forma de préstamo. Vale, ya empiezas con las palabrejas. ¿Qué es eso de una donación colacionable? A ver... O sea, se dice así, colacionable. Sí. ¿Qué palabrejas tenéis, sí, en esto del derecho? Totalmente. ¡Buah! Esto es una jerga... Sí, tremendo. Aparte, un mundo aparte. Pues la donación colacionable quiere decir que mediante un negocio jurídico que se denomina donación, te he dado un bien, una casa, una joya, un dinero, lo que yo considere, ¿vale? Y en este caso te he dado los famosos 20.000 euros, pero de cara a la futura herencia es no colacionable, quiere decir que ese dinero lo tendremos que volver a traer a la herencia, como en este caso María tiene hermanos,
pues cuando se abra el testamento había 100.000, pero es que María ya recibió 20.000. Esto es si es colacionable. Y si es no colacionable, pues todo lo contrario. Es una liberalidad. Mi padre me ha dado 20.000 euros en vida, que lo habremos argumentado como un préstamo, como una donación, vale, como lo que al final hayamos decidido, pero me lo dio como un regalo. Vale, imagínate que yo dije, pues no le presté el dinero. Y lo que dije, oye, pues de esa vivienda en Roma, 50-50. 50 es tuya y 50 es mía. ¿Esto, pensando en la futura herencia, es mejor o es peor? A ver, yo creo que es peor porque está desfavoreciendo a su... En este caso, vamos a suponer que María tiene una hermana, ¿vale? Pues entonces su hermana va a estar desfavorecida si lo que sus padres querían eran que heredaran a partes iguales. ¿Por qué? Porque María ya tiene el 50% de esta vivienda en Roma y del segundo 50%, cuando su padre fallezca, lo dividirán. Otra cosita más a tener en cuenta es si sus padres están casados en gananciales, pues además tendrá su mujer el usufructo de esa segunda parte, ¿no? Vamos a suponer que es un 10%. Y del 40%, el 20% será para su hermana y el 20% será para María. Con lo cual María va a tener un 70% de ese piso en Roma y su hermana solamente tendrá el 20%. Si su padre decide, oye, te lo voy a compensar con dinero, fenomenal, habrán heredado lo mismo. Si no, porque no hay bienes o porque su padre no quiere que sea así, pues está desfavorecida su hermana. Vale, o sea, ahora imagínate que mi hija es previsora porque escucha que este programa y tú insistes, hay que hacer testamento, asesoramiento financiero preventivo, y lo ha hecho y dice, hace testamento, reconoce la deuda. ¿Esto tiene alguna validez para con los padres o para con la hermana? Sí, pero hay que tener en cuenta que si María fallece antes que sus padres, la deuda se extinguirá. Y por tanto sus padres no podrán recobrar la deuda. ¿Por qué? Porque una persona fallecida no genera un derecho de crédito ni patrimonio. Uh-huh. Entonces, Ana también estaría perjudicada. ¿Por qué? Porque su hermana ha recibido 20.000 euros que ella nunca va a recibir su parte proporcional. Vale. Y luego, ¿qué pasa con la otra hermana? ¿Qué hago? Si yo la quiero beneficiar. Bueno, pues un poco como hablábamos antes, volvemos al piso de Roma. Vale, pues María tiene un 70% del piso de Roma, vamos a hacer un inventario de bienes, que es un requisito sine qua non, o sea, aunque seamos herederos, si no tenemos un inventario de bienes, no nos podremos adjudicar los mismos en la proporción que corresponda, porque no sabemos qué es lo que hay realmente. En ese caso, pues vamos a valorar económicamente todos los bienes, me da igual que sean joyas, obras de arte, viviendas, o incluso deudas, ¿vale? Y nos iríamos al pasivo de la herencia. Y tendremos que saber, vamos a imaginar que sí hay testamento y que su padre lo que quería era que heredaran a partes iguales. Pues en ese caso, mi hija María ha recibido ya 20.000, voy a compensar a mi hija Ana con 20.000 adicionales en la herencia. Vale. Siempre la idea es que no haya excesos de adjudicación. Y si no heredan a partes iguales, pero heredan a porcentajes, como las dos necesariamente van a recibir la legítima, vale, su padre tendrá que decidir en testamento cómo quiere repartir los 2/3 restantes, mejora y libre disposición, pero que al final las dos reciban lo mismo, o sea, que ese 100% de la herencia lo reciban las dos para que no haya excesos de adjudicación. ¿Por qué? Porque esto genera también impuestos adicionales para que la que recibe más. Claro, de este caso, 3 enseñanzas que a mí me tengan que quedar claras. Pues 1, no se regala dinero ni bienes. En este caso, como hablamos de dinero, un préstamo entre familiares o una donación, lo que decida en este caso el padre. 2, que sea colacionable o no colacionable, también a elección del padre. 3, siempre hacer testamento. Y 4, cumplir los plazos, que la administración siempre esté informada de lo que vayamos a hacer, no verla como un enemigo, porque aunque nos parezca extraño, es un aliado necesario. ¿Para qué? Para que todo vaya bien, porque siempre de un negocio jurídico llamado herencia, donación, legado, préstamo, tiene consecuencias fiscales. Entonces, si lo hacemos bien desde el minuto 1, es bueno para todos. Vale, voy a ir con los oyentes. 915331851. José Manuel, buenos días. Buenos días, Susana. Dígame usted. Pues mira, yo tengo 2 hijos. Ya les he hecho 2 donaciones y estoy pensando una cartera de fondos donársela por la historia de la subida de la bolsa y de la declaración de patrimonio y todas estas historias. Entonces lo que no sé es si se puede hacer
según están con la valoración actual de los fondos, o eso hay que hacerlo efectivo, o hay que pagar plusvalías por las plusvalías que tienen algunos fondos? A ver qué me pudiera decir. Muy bien, gracias. Vale. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues varias cositas a tener en cuenta. Primera, si ya le he hecho 2 donaciones, entiendo que vamos a suponer que le he hecho una donación a cada hijo o 2 donaciones a cada hijo. Tiene que tener en cuenta que si en 3 años le hace varias donaciones a cada uno de los hijos, se entiende acumulación de donaciones, con lo cual el porcentaje que haya pagado, imaginemos que estamos en Madrid, de padres a hijos está bonificado al 99%, pero si en un plazo de 3 años le ha hecho varias donaciones y en todas ha pagado el impuesto bonificado al 1%, la Administración nos va a decir que no, nos va a decir que es una acumulación y va a calcular cuánto ha donado y le va a calcular el impuesto al completo. Eso por un lado. Por otro lado, estos fondos que está pensando poder donárselos, pues efectivamente tendrá que ser al valor liquidativo, por cuánto compre el fondo y por cuánto vendo el fondo. Y sobre eso la ganancia patrimonial. El hijo que lo recibe igualmente va a ser un impuesto de donaciones, pero el donante, en este caso el padre, lo va a tener que pagar en renta esas plusvalías que se hayan podido generar. Vale. Voy con más consultas. 609 22 47 16. Consultas. A ver, oye, mira, o sea, preguntan esto por la donación. ¿Cuándo interesa donar y cuándo interesa dejar en herencia? ¿Me puede dar los 3 tips más importantes? Bueno, esto es una eterna pregunta y yo diría, como siempre, que hay que atender al caso concreto. Donar no es una mala opción. Lo que hay que ver es en qué comunidad autónoma estamos, qué es lo que queremos donar, cuántas donaciones tenemos previstas hacer a nuestro hijo. Y, o sea, es donación versus herencia. A mí me parecen las 2 opciones buenas. Depende del patrimonio que tenga la familia, cómo quiere organizar esa sucesión. Entonces, no puedo dar una opinión general, porque las 2 pueden estar bien, pero hay que atender al caso concreto. Vale. Los impuestos, súper importante. Vale. Voy con nota de audio. Buenos días, mis padres me donaron un piso en vida. ¿Eso se descuenta de lo que me corresponde como herencia cuando fallezcan? Bueno, muy bien. Muy interesante, además va ligado con lo que estamos contando. Sí, sí. Pues depende. Si tus padres, en este caso, no han dicho nada en el testamento, los demás herederos pueden entender que es una donación colacionable. Vale. Para que sea una donación no colacionable, específicamente debería estar indicada en el testamento de tus padres. Entonces, si todavía estáis a tiempo, revisar ese testamento, hablarlo, que lo hablen tus padres, cómo quieren hacer con sus demás hijos para regularizar esta situación. Vale. Esto es muy habitual, ¿verdad? Sí. Muchas veces por desconocimiento, por eso me gusta... Haces todo con buenas intenciones, ¿no? Sí, normal. Y sin pensar en el futuro. Ni tampoco en que, como es cosa de familia y como es el dinero de la casa, ¿no?, y es de todos, piensas que esto no hay que comunicarlo. Claro, al final las familias lo que piensan es: el dinero es mío, mi hijo necesita ayuda o quiero beneficiarle por X motivos, ¿qué le importa a la administración? Y luego vienen los problemas no solamente de la administración, sino también entre los propios herederos. Por eso, cuantos más documentos haya, aunque quizás, ¿no?, las familias a veces me cuentan, es que no es un momento agradable, bueno, pasar el mal rato ahora, dejarlo todo atado y bien atado y guardarlo en un cajón. Pero luego nos ahorra muchos disgustos y muchos trámites que, bueno, pues la persona que se ha ido ya no lo va a sufrir, ¿no? Pero los que se quedan aquí, sí. Vale. Voy con más consultas. 609 22 47 16. Ojo, que tienen también el canal de YouTube, que pueden plantear dudas ahí también sobre testamentos y herencias. Vamos con la siguiente. Hola, buenos días. Mira, tengo una consulta de herencias. Es que hace unos años compré un piso con un dinero que era de mi madre y quería saber si había alguna manera de reconocer legalmente que ese dinero era suyo sin cambiar la titularidad del piso, porque es que yo lo puse a mi nombre. ¿Qué dices? Bueno, pues es un caso también más habitual de lo que parece. Pues es un problema. ¿Por qué? Porque realmente este piso es de esta oyente, vamos a suponer que es María.
¿vale? Pero realmente quien lo pagó fue su madre. Claro. Si hay más herederos, que imagino que, bueno, por eso viene la consulta, ¿qué podemos hacer? A ver, podemos donarle el piso que mi madre realmente me ha regalado, se lo puedo donar a mi madre para que ella a futuro nos lo deje en herencia a los herederos, pero es verdad que paga impuestos, o sea, cualquier movimiento que hagamos va a generar pago de impuestos. Podemos darle a mi madre por donación la nuda propiedad y el usufructo y yo quedarme con la nuda propiedad. Si hay más hermanos, repartir esa nuda propiedad, con lo cual estamos en cierta manera adelantando la sucesión. Para mí son las opciones que más me gustan cuando hay este caso, pero bueno, se puede reconocer un derecho de crédito, entonces la persona que tiene ese bien cuando fallezca su madre tendrá que compensar a sus hermanos con el valor de la vivienda, pero no hay muchas más opciones. Reconocer la deuda al final supone reconocer un derecho de crédito para los demás. Es un poco la pregunta concreta que nos hacía esta oyente. Reconocer la deuda es reconocer un derecho de crédito para el resto, ¿no? Para los demás herederos que me lo reclamarán en el momento de la herencia. Entonces, bueno, si tengo solvencia económica no hay ningún problema, pero si ese piso vale muchos miles de euros o cientos de miles, a lo mejor al final la que se tiene que hipotecar soy yo para poder pagar, o bueno, me hago un poco ahí la sueca y a ver qué pasa. Muy bien. Oye, ¿tenemos otra consulta? ¿Vamos a ella? ¿La tenemos? Pues vamos, la lanzamos. ¿Qué tal? Buenos días. Es para el consultorio de herencias. No me ha quedado claro una consulta que ha hecho un oyente hace 5 minutos sobre unos fondos de inversión. Yo estoy en el mismo caso. Heredarían mis 2 hijos, es la idea que tengo, los fondos que tengo ahora mismo abiertos, pero yo no querría tener que liquidarlos, como le he creído entender a Itziar. Entonces, ¿es necesario liquidarlos en el momento de hacer la cesión o puedo dejárselos con las posiciones abiertas? Venga, muchas gracias. Gracias. ¿Qué dices? Sí, no, perfectamente. Yo es que he entendido al oyente anterior que lo que quería era traspasarles el fondo, o sea, el dinero del fondo. Porque ha preguntado por el tema de plusvalías. No hace falta liquidar las posiciones para nada. De hecho, lo más habitual es que se abra, por ejemplo, si tenemos un fondo de inversión en un banco, lo que hace el banco es aperturar una cuenta a nombre de los herederos, pasa esa posición completa, esas acciones, esos bonos, lo que corresponda, se pasa completo a los herederos en su cuota de participación y a partir de ahí ellos ya pueden hacer lo que quieran, venderlo, mantenerlo, lo que sea. Bueno. O sea, hay las dos posibilidades. Nosotros ya no podemos hacer más porque mira, que nos llega la hora. Itziar Pernia, desde Legal por Naturaleza. Oye, muchísimas gracias por venir aquí y por estas clases de formación. Es súper interesante, ya ves que los oyentes están on fire. Bueno, estoy feliz de ver que tenían tantas ganas que retomáramos el consultorio. Claro que sí. Y siempre dispuestos a ayudar. Pues nada, claro un placer. Sí. Gracias, Itziar. Un abrazo. Chao, Igual. Adiós. Chao. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera.
Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital. Tu cita con el futuro. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. En una semana marcada por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, las plazas europeas operan esta jornada de lunes en positivo. El mercado descuenta que la FED bajará los tipos de interés y que puede ser el primero de varios recortes. Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos de Pintec Asset Management en Iberia y Latam. Ahora mismo lo que descuenta el mercado es escenario central de aquí a final de año, 2 bajadas de tipos de interés, aunque sobre todo desde que se actualizaron los datos de desempleo con los últimos jobless claim, que se ve más debilidad en el mercado laboral de la que se descontaba. Es cierto que la inflación ha repuntado 2 décimas y que la core sigue en 3,1, pero por mojarnos y un poco en línea de las expectativas de PICTE son 2 bajadas de tipos de interés de aquí a final de año. Pues bien, a la espera de esa reunión de la FED, de las plazas europeas operan, como decimos, en positivo. El IBEX 35 lo hace con subidas del 0,41%, 15.371 puntos, avances del 1,02% para París. El DAX Xetra alemana se revaloriza un 0,36%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con subidas del 0,71%, 5.429 puntos. Dentro del IBEX 35 es Laboratorios Sonrovi quien lidera las caídas con una corrección del 0,74%. En positivo destaca en la zona alta de la tabla Indra, que sube un 1,59%. En el mercado de divisas, el euro se compra y vende a esta hora a 1,1737. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa. El Brent arriba un 0,37%, $67.24. Y el número total de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en los algo más de 3,06 millones de media en agosto, tras caer en 22.000 empleos, descenso que se suma al de julio, que